Bienvenidos a más un video de nuestro canal. Hoy vengo con un tema muy interesante: ¿por qué el Estado de Israel es considerado una gran señal escatológica? Sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. Sobre esto estaremos hablando en este video. Pero antes de empezar, quiero decirles que este video va a tener continuación, pues vengo con un contenido cargado de información. Por tanto, usted no puede dejar de ver este video. Suscríbete ya si no estás suscrito y presione la campana de notificación para no perder ninguno de nuestros contenidos. Comparta este video a más personas para que también sean edificados a través de nuestros contenidos. Pues ya empezamos. En San Mateo capítulo 24, versículo 33 al versículo 35 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Según este pasaje y otros pasajes de la Biblia, colocan a Israel como un pueblo a ser observado, ya que desde el comienzo Dios había elegido al pueblo de Israel para ser un reino sacerdotal y llevase el mensaje de salvación para todas las gentes. Encontramos en Éxodo capítulo 19 y versículos 5 y 6 y el libro de Génesis 12 y 3. Pero como vemos, el pueblo de Israel, mismo siendo elegido por Dios, fue un pueblo que rechazó al Mesías. Pero es importante entender que el plan de Dios que tuvo con Israel al inicio no fue cancelado. Él apenas pospuso su cumplimiento. Eso está en Romanos 11 y 25. Según las profecías en Ezequiel capítulo 37, afirma que llegará un momento en que Dios restaurará a su pueblo Israel, donándolo un pueblo sacerdotal. Eso está en Ezequiel capítulo 37. Y la fundación del Estado de Israel en el año 1948 muestra claramente que se está acercando el tiempo de la plena restauración de su pueblo. Es importante destacar que esa restauración ella sucederá en el periodo de la tribulación. En este momento quiero llevarles un poco a la historia para saber cómo fue que se desencadenó la historia de Israel hasta llegar el momento en que ella es hoy, y también vamos a entender del porqué de todo este conflicto que hay, por ejemplo, de esa guerra, de ese conflicto entre Israel y los palestinos. Todo tiene que ver. Lo que les quiero llevar es justamente a la historia hasta llegar a lo que es hoy el pueblo de Israel. Así que no te vayas, quédate conmigo hasta el final, pues vienen muchos contenidos interesantes, impactantes acerca de este pueblo que es considerado el reloj profético de Dios. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ellos inicialmente se establecieron en Canaán, pero el hambre les forzó a emigrar a Egipto. En Egipto ellos pasan a ser esclavizados durante 400 años. Ya en el siglo 13 antes de Cristo sucede el éxodo, o sea que la salida del pueblo de Israel de Egipto, o sea que la gran liberación, y el pueblo de Israel pasa a ser liderado por Moisés. Entre los siglos 13 y 12 antes de Cristo, los israelitas ellos vuelven a Canaán, y alrededor del año 1040 antes de Cristo la monarquía judaica es establecida, teniendo a Saúl como el primer rey de Israel. De esta manera vemos desencadenar la historia. Ya en el año 1000 antes de Cristo, Jerusalén se torna la capital del reinado de David y el primer centro espiritual y nacional del pueblo judío es construido por Salomón. Eso en el año 960 antes de Cristo. Mire que les estoy trayendo un poco de cómo se desencadena la historia de Israel, y aproximadamente en el año 930 antes de Cristo el reino de Israel es dividido, quedando el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur tiene como su capital Jerusalén, reino del norte Samaria. Y entre los años 720 y 722 antes de Cristo el reino del norte es destruido por Asiria, y las 10 tribus que formaban el reino fueron esparcidas por el mundo de aquella época. Y en 586 antes de Cristo el reino del sur es conquistado por Babilonia. Es ahí donde Jerusalén y el primer templo son destruidos. Todo esto por causa de la rebelión del pueblo de Israel. Por no querer arrepentirse, de volverse a Dios, Dios permite la esclavitud
del pueblo para que ellos puedan arrepentirse y volverse a Dios. Ya en el periodo de 538 y 515 antes de Cristo, muchos judíos retornan de Babilonia y comienzan la reconstrucción del templo. Entonces vemos hasta aquí que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá que fue llevado cautivo en Babilonia, ellos se quedan ahí 70 años en el cautividad. Luego después Dios permite, Dios les abre la puerta, ellos retornan de Egipto para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad, y ellos lo hacen porque Dios estaba con ellos. Pero más adelante, en el año 332 antes de Cristo, con Alejandro el Grande, él conquista la tierra de Israel y establece el dominio helénico. Entre los años 166 y 160 antes de Cristo ocurre la rebelión de los macabeos contra las restricciones a la práctica judaica y la profanación del templo. En los años 142 a 129 antes de Cristo, bajo el liderazgo de los asmoneos, se da la autonomía judaica. Y entre el año 169 a 63 antes de Cristo sucede la independencia judaica bajo la monarquía de los asmoneos. Pero estudiando la historia veremos que ese gobierno dura por un breve tiempo, dado que en el año 63 antes de Cristo Jerusalén es tomada por el general Pompeo, dando el inicio al dominio romano. Y en el periodo del año 63 a 4 antes de Cristo, el rey Herodes gobierna Israel y reforma el templo. Cabe destacar aquí que el templo que Herodes reforma es todavía el segundo templo que más adelante será otra vez destruido. Y aproximadamente en el año 30 a 33 viene el ministerio de Jesús de Nazaret. En ese periodo, en el año 66, sucede la rebelión del pueblo judío contra Roma, y en el año 70 sucede la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Y a partir de ese periodo, mis amigos, Israel comienza a estar bajo varios dominios. Israel queda bajo el dominio bizantino a partir de 313, lo cual perdura hasta el año 636. En 614 ocurre la invasión persa. Israel queda bajo el dominio árabe de 639 a 1099. Y en 621 el Domo de la Roca es construido en Jerusalén, en el local del templo, por el califa Abdel Malik. Después de eso, Israel se queda bajo dominio cruzado, reino latino de Jerusalén, año 1099 a 1291, bajo dominio mamuleco entre 1291 y 1516, y bajo dominio otomano de 1517 a 1917. En 1860 es construido el primer barrio fuera de los muros de Jerusalén. En 1897 ocurre el primer congreso sionista reunido por Teodoro Herzl en Basilea, Suiza, y la fundación de la organización sionista. En 1909 surge el primer kibbutz y la ciudad de Tel Aviv es fundada, moderna y completamente judía. Los 400 años de dominio otomano con la conquista británica finalizan en 1917, y Lord Balfour, ministro de Relaciones Exteriores británico, declara apoyo al establecimiento de un hogar nacional judaico en Palestina. Israel queda bajo el dominio de Gran Bretaña de 1918 a 1948. De esta forma estamos viendo cómo se desencadena, o sea que la historia de Israel, como podemos ver, él va siendo dominado por muchos. En 1920 la Histadrut es fundada, Federación General del Trabajo, y la Haganá, Organización de Defensa Judaica. En 1922 la Liga de las Naciones confió a Gran Bretaña el mandato sobre la Palestina. 3/4 del área son entregados a Transjordania, quedando apenas 1/4 para el hogar nacional judaico. En 1924 es el primer instituto de tecnología israelí. En 1925 es inaugurada la Universidad Hebraica de Jerusalén en el monte Scopus. En 1929 ocurre una masacre de judíos en Hebrón por militantes árabes. Entre 1936 y 1939 suceden disturbios antijudaicos instigados por militantes árabes. El Libro Blanco británico limita
drásticamente la migración judaica. Entre 1939 y 1945 ocurre la Segunda Guerra Mundial y más de 6 millones de judíos son muertos en Europa. Eso fue el Holocausto. En 1944 se da la formación de la Brigada Judaica como parte de las fuerzas británicas. En 1947 la ONU propone el establecimiento de los estados árabes y judío en Palestina. El 14 de mayo de 1948 finaliza el mandato británico y es proclamado el Estado de Israel. Bien, como vemos, hasta la proclamación de Israel, su estado es de gran aflicción. En la Edad Media, millones de judíos fueron quemados en las plazas por la Iglesia romana, bajo el dominio del inquisidor Torquemada. Y durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron terriblemente asesinados. Bien, esa es una parte de la historia de Israel. Pero la pregunta aún prosigue: ¿por qué el Estado de Israel es una gran señal escatológica? Nos quedamos hasta aquí. Este video, como dije, tendrá una continuación. Te espero en el próximo video. Que Dios les bendiga.